Bueno, compañeros, continuamos nuevamente con estas actividades del plan de atención de aprendizajes prioritarios. En esta ocasión, dando continuidad ya a la sesión número 2 de octubre. Si consideran que están un poquito desfasados, nada más ajustenlo. Por eso lo cambiamos de sesiones a semanas para que ustedes decidan en qué tiempo lo van a colocar. Y nada más como referencia, todos estos trabajos los estamos haciendo a través de esta tabla de dosificación que ya vienen en los programas de estudio, y este es el seguimiento que le estamos dando más que nada para una estructuración con los compañeros de la oficina. Fue lo que quedamos, más que nada para que puedan tener una continuidad en la estructuración de los aprendizajes. Así lo hicimos en todos. Ya no vamos a ser tan repetitivos con la estructuración porque eso ya lo tenemos desde los primeros videos. Sí, y si se fijan, aquí llevamos una secuencia, ¿sí? En todas estas acciones, que son las mismas que estamos teniendo, y algo que estamos nosotros también dando continuidad, ya lo habíamos hablado, que es el trabajo o la perspectiva interdisciplinar. En este caso va en español a escribir cuentos, ¿sí? Escribe un cuento de un subgénero de su preferencia. Aquí tenemos los descriptores que me van a dar, más que nada la estructuración que tiene que tener ese cuento, cómo lo tiene que desarrollar, y los instrumentos y los indicadores. Más que nada aquí lo que se busca, si se fijan, vamos retomando. Aquí tenemos lo del cuento, aquí tenemos lo de la lista para las fichas temáticas de estudio. Si se fijan, vamos haciendo anclajes con el aprendizaje anterior y lo nuevo que estamos desarrollando. Y ya de aquí, si se fijan, es elabora el cuento, pero ya me va a tomar en cuenta lo que viene siendo la información de cálculo, perímetro, polígonos, círculos, y todo esto también en la resolución de problemas, y así se va demeritando hasta llegar a esta rúbrica. Así sucesivamente en ciencias tenemos que explica las implicaciones de las adicciones en la salud personal, familiar y en la sociedad. Vemos que elabora el cuento también. Y aquí nosotros trabajamos ya el aprendizaje esperado de ciencias, y así también lo estamos haciendo con la asignatura de matemáticas. Vemos que aquí está el aprendizaje esperado del cuento, y aquí tenemos lo que corresponde a la asignatura de matemáticas, y posteriormente, como está este nivel de aplicación, nos vamos a la resolución de problemas, ¿no? Entonces es la manera que nos pusimos de acuerdo para estructurarlo de forma interdisciplinar, y sobre todo que vaya teniendo ese anclaje. Lo que estábamos platicando es de que durante la asignatura de español los alumnos puedan ellos empezar a, como ya anteriormente tuvieron un acercamiento, pues damos este ejemplo, ellos en español. ¿Por qué nos interesa tanto español? Porque es la asignatura bisagra que nos va a servir para que ellos puedan ir adquiriendo los demás aprendizajes. Nada más esta breve explicación, aquí lo teníamos. Ok. Y ya tiene el anclaje de que anteriormente él leyó narraciones de diversos subgéneros, ciencia ficción, terror, político, los expuso. Ahora va a escribir estos cuentos sobre ese subgénero que él le parezca el más adecuado. Ya tuvo un acercamiento a cuál era el que más le gustaba, pero ahora, por ejemplo, como ya los conoce, por eso le decía que no vamos a ir perdiéndonos. Ya anteriormente ya leyó unos cuentos, ya tiene la idea del cuento que tiene y el subgénero que va a trabajar, ya lo identificó, cuál es el de su mayor eh, empatía, ¿no? Y ya posteriormente, ahora, ese mismo cuento, él lo va a volver a reescribir, o sea, lo va a redactar, lo va a estructurar con otros personajes, con otras ideas, como nos dice aquí, con otras matices, con otros personajes, con otras situaciones, pero ahora, por ejemplo, para matemáticas, dentro de ese cuento, me va a hablar sobre el uso de perímetros y fórmulas, ¿sí? En ciencias, durante ese cuento, me va a hablar de las implicaciones de las adicciones de la salud, de la vida personal y social. Y también durante ese cuento, me va a hablar aquí sobre las características de las leyes generales. Y si nos vamos de manera general, en la mayoría de esos cuentos, de esos subgéneros, vamos a encontrar estas situaciones, o sea,
no es necesario que esté haciendo un cuento por cada asignatura, puede ser uno solo, bastante acorpado, porque ya lo va a hacer aquí en español, un solo cuento. Entonces, un solo cuento lo va a escribir uno solo, pero en ese solo va a contener información sobre cálculo, perímetro, polígonos, círculos, ¿sí? Va a tener información sobre explicaciones de las adicciones en la salud, ¿sí? En ese caso puede ser si el alcoholismo, hoy en día como tenemos la drogadicción, ¿sí? Y tenemos aquí lo que viene siendo las leyes y las características de la importancia de la organización en un país. Entonces podemos tomar en cuenta toda esta información que se nos viene dando, y como lo veníamos diciendo, dentro de esas narraciones puede ir hilando en todo el desarrollo de ese cuento, ¿sí? Dentro de la trama, más que nada ir metiendo estos aprendizajes, y ya por ejemplo con el maestro de español trabaja ese cuento y cómo lo está estructurando, pero ya con el de matemáticas trabaja el sentido que le va a dar durante el mismo cuento a la temática del cálculo de porcentajes, de áreas. Dentro del mismo cuento, con el de ciencias, va a tomar en cuenta o va a considerar las explicaciones que va a dar sobre las adicciones. Y en formación cívica y ética, aquí vamos a tomar en cuenta que va a identificar las características generales de las leyes sin importancia. Entonces vemos cómo dentro de ese mismo cuento, si lo podemos armar, va a tener una muy buena trama, en la cual vamos a poder hablar de alguna circunstancia en la cual se va a hablar de adicciones, se va a hablar de la organización de un política de un país, y también se va a poder hablar de cálculo y perímetro de un área. Podemos ser una situación en donde, no es un ejemplo, ¿no? En donde alguna localidad, sí, tienen que calcular o se están dividiendo algunas tierras, salen mal, es un ejemplo, porque no se ponen de acuerdo con las medidas o con lo que tiene que corresponderle a cada quien, y digamos que durante una gresca o una pelea que tuvieron al estar en una fiesta donde consumían bebidas alcohólicas, no se pudieron poner de acuerdo, y a partir de ahí empezó un conflicto que derivó en pues puede ser hasta en un conflicto civil, que a final de cuentas tuvo que ser solucionado con la aplicación de las leyes, y sobre todo darle a conocer a las personas la importancia de la organización de las leyes y de un país, ¿no? Entonces vemos cómo podemos ir haciendo una trama bastante grande, tomando en cuenta esto, y vamos haciendo que de forma interdisciplinar el estudiante trabaje en un solo momento con todos estos aprendizajes sin salirse. O sea, ¿qué vamos a evitar? Que el alumno traiga tarea de español, traiga tarea de matemáticas, traiga tarea de ciencias, traiga tarea de formación cívica y ética. Si se fijan de esta manera, ya trae una sola actividad que viene reforzando. Y es muy importante, como le veníamos diciendo, que se vayan dominando y sobre todo facilitando este tipo de trabajos, ya que así se va a desarrollar a partir del próximo ciclo escolar con el nuevo modelo 2022. Por último, no olvidemos que todo esto lo tenemos desarrollado en correspondencia a la taxonomía de Bloom, y toda esta información pues a través de este QR lo pueden descargar, y sobre todo para que puedan acorparlo. No olvidemos que estas actividades son de cierre. Ustedes definen cuáles son las actividades de inicio y de desarrollo. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Saludos a todos.